Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso de cálculo. Continuamos nuestra serie sobre las funciones en varias variables. Hoy estudiaremos las curvas parametrizadas y vectores de posición en el espacio. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En nuestro episodio anterior vimos cómo escribir las bolas abiertas y cerradas centradas en un punto. La definición de estos conjuntos depende de la distancia geométrica entre dos puntos. Con ella se definen las regiones abiertas en el plano real. Un subconjunto R del plano real es una región abierta si para todo punto en R es posible hallar una bola abierta suficientemente pequeña, centrada en el punto y totalmente contenida en el conjunto R. Por ejemplo, toda bola abierta es una región abierta. La intersección de dos bolas abiertas también es una región abierta. Estas dos propiedades permiten caracterizar a todas las regiones abiertas en el plano. La intersección de dos regiones abiertas siempre es también una región abierta. En episodios posteriores veremos la relación entre la noción de bolas abiertas y la noción de límites. Hoy vamos a estudiar una clase particular de funciones cuya imagen cae en el espacio euclídeo. Nos referimos a las curvas o trayectorias parametrizadas y diferenciables que dependen de una variable. Una curva parametrizada es una función definida en un intervalo abierto de la recta real, cuyas imágenes son puntos o vectores del plano real. Las coordenadas de la curva son entonces funciones reales en una sola variable que determinan la posición del extremo final del vector. Así, muchas de las propiedades de la curva van a depender de estas funciones coordenadas x de t y y de t. Por ejemplo, la curva es continua si y solamente si las funciones coordenadas lo son. Esto se puede escribir en términos de límites del modo siguiente. El límite cuando t tiende a t0 de la curva gamma de t es el límite cuando t tiende a t0 del vector x de t y de t, pero el límite conmuta con las funciones coordenadas. En otras palabras, el límite del vector es el vector de los límites. Como el límite en un punto se escribe como el vector de los límites de las coordenadas, si las coordenadas son continuas, entonces la función gamma que determina la curva también es continua. De modo similar, si las funciones coordenadas son derivables, la curva también. Vamos a limpiar un poco el espacio para quedarnos con esta última igualdad. Esta proporciona una fórmula para derivar a la curva en términos de las funciones coordenadas, así como una interpretación geométrica del vector derivada en cada instante t cuando éste no se anula. A medida que el valor del delta se acerca a cero, la recta que determina la diferencia gamma de t más delta menos gamma de t se va acercando a la recta tangente local en el punto p igual a gamma de t. Entonces, el vector derivada gamma prima de t es el vector tangente local y la ecuación de la recta tangente local es esta. Veamos algunos ejemplos. Todas las curvas que provienen de funciones en una variable se pueden ver como curvas parametrizadas. En lugar de pensar en cada punto de la horizontal como una constante, vamos a considerar un parámetro t variable que se mueve de izquierda a derecha a lo largo del dominio de la función. La curva parametrizada tiene coordenadas t f de t y es continua si y solo si la función f de t lo era. El vector de derivada es 1 f' de t siempre que la f' de t tenga sentido, es decir, siempre que la función f de t sea derivable. La ecuación vectorial de la recta tangente es esta. La forma cartesiana de la recta tangente se puede obtener sin mayor dificultad. De esta manera obtenemos una parametrización para cualquier curva que provenga de una función básica, es decir, una curva cartesiana de la forma y igual a f de x. Por ejemplo, para la función y igual a x cuadrado, tenemos esta parametrización sencilla, gamma de t igual t cuadrado. El vector derivada, que
que da la tangente local es el vector 1, 2t, que son las derivadas de las dos funciones coordenadas. Por ejemplo, el vector tangente local en el punto 2,4 es 1,4. Así calculamos la ecuación de la recta tangente en el punto 2,4. Primero buscamos la pendiente, que es igual a 4 entre 1, es decir, a 4, y luego buscamos un punto de corte usando la ecuación punto pendiente. La ecuación de la recta tangente en cualquier otro punto gamma de t se calcula de manera totalmente similar. Desde luego, el punto de corte y la pendiente van a quedar dependiendo del parámetro t. De manera similar se parametrizan las demás curvas de funciones básicas. Veamos ahora algunos ejemplos que no provienen de funciones básicas. Consideremos la curva gamma de t determinada por estos vectores de la forma t a la 3, t a la 2, es decir, t cubo, t cuadrado. Las dos funciones coordenadas son continuas y derivables. Luego la curva es continua y derivable, pero no proviene de una curva básica porque la coordenada x no es igual a t. Calculamos el vector derivada. Este es gamma prima de t igual a 3t cuadrado y 2t. Para cualquier t diferente de 0, el vector gamma prima de t está en la dirección de la recta tangente local. Sin embargo, justo en t igual a 0, la curva pasa por el origen y gamma prima de t también se anula, también da 0, 0. De manera que no tenemos una dirección tangente bien definida en el origen. Como ejemplo final, consideremos la circunferencia de radio 1. Esta curva está definida a través de una ecuación algebraica de segundo grado, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta curva se puede recorrer usando como parámetro al ángulo de barrido medido en radianes a partir del eje horizontal. La parametrización es gamma de t igual al coseno de t, seno de t. El vector de derivada de esta curva es menos seno de t, coseno de t, el cual no se anula nunca. Para ver que es un vector diferente de 0, basta calcular el tamaño, es decir, la norma del vector derivada, que es igual a 1 para cualquier valor de t. Notemos asimismo que el vector derivada es siempre perpendicular al vector de posición. Para ello basta calcular el producto escalar o producto punto entre estos dos. Ejercicio. Grafique la siguiente curva parametrizada. Gamma de t igual a coseno de t sobre 1 más seno cuadrado de t, coseno de t seno de t sobre 1 más seno cuadrado de t. Calcule si es posible su vector derivada. Dale pausa al video mientras realizas tus cálculos. Luego puedes volver a reanudarlo para verificar las cuentas. Esta curva es un ejemplo de la familia llamada de las lemniscatas y esta es la gráfica que le corresponde. Una especie de 8 horizontal o un símbolo de infinito. Para calcular el vector de derivada, vamos a descomponer a la curva como una función escalar por un vector. Para derivar aplicamos, sobre cada coordenada por supuesto, la propiedad de la derivada del producto, es decir, la regla de Leibniz. Calculamos por separado las derivadas de f' de t, que es el escalar que multiplica el vector 1, seno de t, y la derivada de alfa' de t, el vector 1 seno de t. Limpiamos el espacio para terminar las cuentas. Calculamos ahora la derivada de la curva, sustituyendo para ello los valores de f' de t y de alfa' de t donde tocan. Después de simplificar, obtenemos este resultado. Vamos a volver a limpiar el espacio y copiar el resultado final. Esta es la versión más simplificada del vector derivada. Calcula ahora la magnitud, es decir, el tamaño o la norma de este vector. Dale de nuevo pausa el video mientras realizas tus cálculos. Luego puedes reanudarlo para verificar las cuentas. El cuadrado de la norma es igual al producto escalar del vector de la derivada por sí mismo. Desarrollamos los dos términos cuadrados. Simplificamos los términos y obtenemos el resultado final. La norma del vector derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más el seno cuadrado de t. Notemos que el vector de derivada tiene siempre magnitud positiva en todo el dominio de la curva. Cuando la derivada de una curva nunca se anula, decimos que la curva es regular.
Las lemniscatas son un ejemplo de esto, son curvas regulares. La circunferencia de radio 1 que parametrizamos hace unos minutos también es una curva regular. Hemos llegado al final de este episodio. Para graficar algunas de las curvas de este video, utilizamos el programa Desmos. Si necesitas más referencias, puedes consultar el libro de análisis vectorial de la serie Shaun o el texto de cálculo con trascendentes tempranas de Dennis Seale y Warren Wright. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal.